Bueno, les voy a dejar la solución del trabajo práctico de costos estándares. Agromax ha calculado para su línea Lotus los siguientes costos unitarios estándares. Entonces tienen un primer cuadro donde tienen materia prima, que es semilla Lotus, la cantidad en kilos es 1,20, el costo unitario es 8,5, agroquímicos tienen 0,03 es la cantidad en kilos y 88 es el costo unitario, la bolsa 0,02 unidades y 8 es el costo unitario. Mano de obra directa 0,7 horas hombres a un costo de 35 pesos por hora. Carga fabril fija 0,07 horas hombre a un costo de 7 pesos por hora. Carga fabril variable 0,07 horas hombre a un costo de 15 pesos por hora. Además, se han presupuestado para el periodo los siguientes valores. Presupuestado, carga fabril variable 253.450, carga fabril fija 109.750. Productos terminados 230.000 kilogramos, horas hombre de mano de obra directa 16.250 horas. Los inventarios de producción fueron los siguientes: producción en proceso, inicial no tienen, final tienen 26.200, que se corresponden a materia prima los 26.200. Recuerden, si es producción en proceso, la materia prima está al 100% y los costos de conversión nunca van a estar al 100%. Mano de obra directa, 13.100 pesos, carga fabril, 13.100 pesos. Quiere decir que los costos de conversión están al 50%, pero ya les da el dato en pesos. ¿Por qué al 50%? Porque es la mitad del total, que es 26.200. Durante el periodo se realizaron las siguientes operaciones. Entonces ahí tienen detalladas, por un lado las compras y por el otro lado los consumos de las tres materias primas. Semillas, cantidad 350.000 kilogramos a un costo de 8,66, por lo tanto se compró por un total de 3.031.000 pesos. Agroquímicos, la cantidad comprada es 8.000 kilogramos a un costo de 85 pesos, por lo tanto se compraron 680.000 pesos. Bolsas, se compraron 7.000 unidades a un costo unitario de 8 pesos, por lo tanto se compró por 56.000 pesos. Y después el consumo. Tienen que el consumo de semilla fue de 391.130 kilogramos, el de agroquímicos 7.704 kilogramos y las bolsas 6.780 bolsas. Después dice que la utilización de mano de obra directa fue de 17.000 horas a 37 pesos cada hora, la carga fabril variable del periodo fue de 253.450 pesos y la fija 116.450 pesos. Tarea a realizar: calcular las variaciones de los tres elementos del costo. Bueno, recuerden que cuando hablamos de costos estándares hablamos de dos tipos diferentes, estamos hablando de costos predeterminados, que son dos tipos diferentes de costos. Por un lado los costos presupuestados y por otro lado los costos estándares. Los costos presupuestados y los costos estándares se diferencian entre sí porque los costos presupuestados son costos que cargan la diferencia de inventario a los productos terminados y los costos estándares, en cambio, mandan esas diferencias a través de variaciones, que son las que yo tengo acá, que se producen en cada uno de los elementos del costo, la mandan al cuadro de resultados con el objetivo de determinar cuáles son las causas de esas variaciones y poder ajustar al máximo los desvíos, asignar los responsables, no solo la persona, sino el área responsable, para poder ajustar los desvíos y poder acercarnos lo más posible al estándar. Recuerden que el estándar es el deber ser. ¿Cuánto es el costo que yo debo tener en función a la capacidad instalada? Por eso es el deber ser. Dentro de cada uno de los elementos del costo, que recuerden que eran materiales, mano de obra y carga fabril, vamos a tener diferentes variaciones. Dentro de materiales vamos a tener variación precio y variación cantidad, dentro de mano de obra vamos a tener variación tarifa y variación eficiencia, y dentro de carga fabril vamos a tener variación presupuesto, variación volumen y variación eficiencia. Vamos a arrancar primero con las variaciones del elemento materiales. Recuerden, yo les expliqué en la clase que les fui haciendo un pequeño resumencito teórico para que ustedes no pierdan de vista qué es lo que están haciendo. Lo que nos pide el trabajo práctico es determinar las variaciones que se produjeron en cada uno de los elementos del costo en este periodo.
Entonces, vamos a arrancar primero por variación materiales. Yo les había recomendado volcar primero en un cuadro todos los datos que necesitan, porque ustedes acá lo que tienen que hacer es calcular las fórmulas de las diferentes variaciones, para lo cual les conviene tener primero todo el cuadro de datos armado y poder visualizarlo y que sea más fácil realizar los cálculos. Entonces, ustedes tienen como primera medida 3 elementos dentro de los materiales, que son las semillas, los agroquímicos y las bolsas. La cantidad unitaria estándar de semilla la sacan del primer cuadro. Recuerden que el primer cuadro dice costos unitarios estándares, es decir, el primer cuadro se corresponde con los datos estándares. Entonces tienen semillas, 1,20 es la cantidad unitaria estándar. Agroquímico 0,03 es la cantidad unitaria estándar y la bolsa, la cantidad unitaria estándar es 0,02. El precio estándar para la semilla es de 8,5, para los agroquímicos es 88 y para las bolsas es 8, siempre trabajando en el mismo cuadro, ¿no? La cantidad comprada la sacan de lo que sería el cuarto cuadro, que dice que de semillas se compraron 350.000 kilos, de agroquímicos 8.000 y de bolsas 7.000, a un precio real de 8,66 las semillas, 85 los agroquímicos y 8 pesos las bolsas. Todo del último cuadro. La cantidad consumida real también la sacan del último cuadro. Dice que se consumieron de semillas 291.130 kilos, 7.704 kilos de agroquímicos y 6.780 bolsas. Y la cantidad estándar, recuerden que la tenían que calcular también aplicando una fórmula en la cual consideraban los productos terminados más la producción en proceso. Recuerden que la producción, esto era similar a la producción equivalente, entonces la producción en proceso nosotros la íbamos a tener al 100% de materiales, pero nunca vamos a tener los costos de conversión al 100% porque si no, no estaría en proceso. Entonces, vamos a considerar la cantidad de productos terminados y a cuánto equivale el porcentaje de aplicación de los costos en proceso si lo tenemos que llevar a unidades para poder expresarlo. Y a eso lo vamos a multiplicar por la cantidad unitaria estándar. ¿Por qué? Porque el método de costos estándares nos dicen que las registraciones se realizan a costos estándares. Luego se compara con los datos reales y la diferencia se carga a través de las variaciones. Entonces, fíjense, vamos a aplicar la fórmula. Productos terminados más producción en proceso por cantidad unitaria estándar para cada uno de los elementos del costo materiales. Entonces, para las semillas, bueno, sabemos que la cantidad total de productos terminados son 230 kilogramos. ¿Dónde tenemos el dato? En el segundo cuadro. Más 26.200 de producción en proceso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de materiales. El dato lo sacamos de la segunda columna del tercer cuadro, donde dice materia prima, final, 26.200. Por 1,2, que es la cantidad unitaria estándar de semillas. Nos da una cantidad estándar, fíjense, 230.000 más 26.200 por B18 nos da una cantidad estándar de 307.440 kilos. De la misma forma hacemos el cálculo para los agroquímicos y para las bolsas. También son los 230.000 unidades de productos terminados más 26.200 de producción en proceso, porque siempre estamos hablando de materiales, por la cantidad unitaria estándar de cada uno de los elementos del costo que las tenemos volcadas en el cuadro. Aplicamos la fórmula y determinamos las cantidades estándares. Y ahora estamos en condiciones de comenzar a calcular la variación precio y la variación cantidad del elemento materiales. Variación precio, la fórmula es precio estándar menos precio real por cantidad real. Para poder resolverlo en cuadro y que sea más fácil de visualizar, yo lo que hago es aplicar la propiedad matemática distributiva. Entonces hago precio estándar por cantidad real menos precio real por cantidad real. Entonces, precio estándar por cantidad real, que sería la cantidad comprada, fíjense, si nos vamos a visualizar el cuadro de los datos, tenemos en semilla, tenemos precio estándar 8,5 por cantidad real, 350.000, nos da
este importe que tenemos acá de 2.975.000. Luego hacemos precio real por cantidad real. Fíjense, precio real 8,66 por cantidad real y nos da 3.031.000 pesos. Hacemos la diferencia, que es la variación precio, fíjense, es precio estándar por cantidad real menos precio real por cantidad estándar, y ahí determinamos el importe. Lo mismo hacemos para cada uno de los otros dos elementos. Agroquímicos, acá tienen, fíjense, la multiplicación. Segunda parte de la fórmula una vez más, y lo mismo con las bolsas. Recuerden, cuando estamos haciendo variación precio, ¿qué hacemos? Hacemos lo que esperaba pagar versus lo que pagué. Lo que esperaba pagar, porque estoy hablando de estándares, o sea, el deber ser, versus lo que pagué, porque le estoy restando lo real. Si la variación es positiva, pagué más barato de lo que esperaba pagar. Si es negativa, pagué más caro de lo que esperaba pagar. Recuerden, lo que esperaba pagar, porque estoy restándole al estándar lo real, menos lo que verdaderamente pagué. La variación cantidad es cantidad estándar menos cantidad real por precio estándar. Me voy nuevamente al cuadro de datos. Voy a ocultar esto para que puedan ver el cuadro de datos. Fíjense, es cantidad estándar por precio estándar. Cantidad estándar por precio estándar de semillas, y acá aplico cantidad real consumida por precio estándar. Lo mismo hago para cada uno de los otros elementos del costo, estándar por precio estándar, real por precio estándar, y lo mismo acá abajo, estándar por precio estándar y real por precio estándar, y determino las variaciones. Lo mismo que en el caso anterior, yo estoy comparando lo que debiera haber consumido en función al estándar versus lo que verdaderamente consumí, porque hago estándar menos real. Si es positiva, consumí menos de lo que esperaba. Si es negativa, consumí más de lo que esperaba. Estas diferencias, estas variaciones que yo obtuve respecto del deber ser, van a tener que ser explicadas por el sector de producción. Y para esto me sirven las variaciones, para ver a dónde tengo diferencia y quién explica esa diferencia. Esta diferencia en la cantidad la va a explicar el sector de producción. Yo no lo dije, perdón, anteriormente, en la variación precio, las diferencias que se obtienen van a tener que ser explicadas por el sector de compras, ¿ven? Por el responsable de compras. ¿Por qué pagué más o por qué pagué menos del deber ser, de lo que yo debí haber pagado? ¿Dónde está el error? ¿Cómo ajusto para que no se vuelva a repetir? Y achico el desvío lo más posible. Y acá lo mismo. ¿Por qué produje más o produje menos de lo que esperaba? ¿Dónde está el error y qué ajuste tengo que hacer?